Tradiciones compartidas. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, la estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para que continúen ustedes con su aprendizaje en este periodo de contingencia. Soy el maestro Isidro Barajas Hernández y me da mucho gusto poder saludarles nuevamente. Recuerden lavarse continuamente las manos, mantener la sana distancia, usar el cubrebocas de manera adecuada, no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. Si nos cuidamos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. Durante la sesión de hoy vamos a identificar las áreas culturales de Mesoamérica. Reconoceremos su ubicación e identificaremos a las culturas que florecieron en cada área y conoceremos sus principales actividades. Además, iniciaremos hoy con un reto y en las siguientes sesiones lo continuarán y concluirán, por lo que les pido que pongan mucha atención. Es importante que tengan a la mano su bolígrafo y cuaderno para que tomen las notas de los aspectos que consideren más relevantes, así como su libro de texto para complementar el tema. ¿Están listas y listos? Comencemos. Para iniciar, leeré un artículo. Se trata de un texto escrito por Antonio Jaramillo Arango y dice así: Pluralidad cultural en Mesoamérica. Cuando la reducida expedición de castellanos comandada por Hernán Cortés desembarcó en Veracruz en 1519, ya había entrado en contacto con una diversidad de pueblos muy diferentes entre sí. Aunque tendemos a imaginar esta diversidad en términos puramente lingüísticos, mayas de Yucatán, mayas chontales de Tabasco o totonacas de Veracruz, la evidencia histórica nos demuestra que la pluralidad cultural de la región excede por mucho estos límites. Hace más de 70 años, cuando se acuñó el término de Mesoamérica para definir a los pueblos asentados entre los ríos Pánuco y Sinaloa al norte y entre el río Motagua y Nicoya al sur, se hizo enumerando una serie de rasgos compartidos que los englobaría en una sola área cultural. Algunos de estos rasgos son el uso de chinampas, la presencia de escritura jeroglífica, el desarrollo de un calendario de 2 ciclos de 260 y 365 días combinados y la distribución de ciertas familias lingüísticas, entre otros. Lejos de los esfuerzos académicos por entender a la cultura como un listado de rasgos y a Mesoamérica como una sola área cultural que, aunque con variantes regionales, se muestra unitaria ante otras tradiciones, los pueblos de esta región muestran una pluralidad cultural enormemente diversa y rica, más allá de una unívoca identidad lingüística. Sabemos que los habitantes de Zempoala hablaban totonaco y náhuatl por igual. En Tlaxcala y Tenochtitlan se hablaba por lo menos náhuatl y otomí. En Oaxaca, Puebla y Guerrero, en las ciudades del posclásico, se hablaba mixteco, zapoteco, náhuatl y demás lenguas de la región. Incluso en lo que se denomina área maya, pruebas químicas sobre los restos humanos han comprobado que sus habitantes eran de múltiples orígenes geográficos y, en consecuencia, lingüísticos. Las diferencias lingüísticas no evitaban que una población compartiera el culto a un dios, la rigiera un mismo calendario, escribieran una sola lengua que todos entendieran o fueran súbditos de un gobernante. Las identidades culturales en Mesoamérica eran dinámicas y cambiantes. A veces los mismos pueblos se distinguían por su lengua, pero otras veces colectivos de lenguas distintas se agrupaban a sí mismos por compartir el culto a un mismo dios. Tenochtitlan, por ejemplo, se distinguía de otras ciudades del altiplano por su devoción a Huitzilopochtli. En Oaxaca, diferentes ciudades con composición lingüística variada se autoidentificaban por compartir el culto a Quetzalcóatl. También había organizaciones políticas que englobaban pueblos de lenguas y cultos diferenciados. En la montaña de Guerrero, el señorío de Tlapatachinolan regía políticamente una amplia región con población tlapaneca, mixteca y náhuatl, con historias y cultos religiosos muy diversos. De esta manera, existían muchísimas posibles identidades diversas. En fin, la pluralidad cultural en lo que llamamos Mesoamérica fue una constante negociación entre colectivos diferentes, cuya identidad era flexible según la exigencia de contextos específicos.
La posibilidad de transitar entre identidades daba la posibilidad de crear alianzas o construir enemistades según la conveniencia del momento. La Mesoamérica a la que llegaron los castellanos en 1519 era una región definida por su enorme pluralidad cultural y por identidades cambiantes. Los castellanos tuvieron que buscarse un espacio dentro de este panorama dinámico y les fueron adjudicadas identidades igualmente flexibles y mutables. Las diferentes denominaciones que recibieron ilustran este hecho: Caxtlán por su lugar de origen y lengua, Malinche por sus alianzas y acompañantes, Teteo por sus costumbres y aspecto, o cristianos por sus prácticas religiosas. El propio Cortés fue identificado a lo largo del periodo colonial como el Marqués, título político otorgado por Carlos V. Las identidades cerradas que otorgamos retrospectivamente a los pueblos mesoamericanos dicen más de nuestros preconceptos contemporáneos que del pasado de la región. Espero les haya resultado interesante la lectura. Es muy importante que no perdamos de vista estos conceptos cuando estudiamos nuestro pasado. No olviden que cuando los europeos llegaron al territorio que hoy es México, no se encontraron con un país, sino con culturas muy diversas que tenían relaciones de poder complejas entre ellas. A mí me parece particularmente interesante la idea de que las identidades cerradas que nosotros le otorgamos retrospectivamente a los pueblos mesoamericanos dicen más de nuestros preconceptos contemporáneos que del pasado de la región. Pero parece una condición inevitable. ¿Ustedes qué opinan? Veamos ahora un segmento con el simpático Don Leopoldo, que nos va a hablar de los primeros hallazgos arqueológicos del Templo Mayor en la Ciudad de México. ¡Adelante! Sí, ¿qué tal? Yo soy Don Leopoldo, ¿sí? Fíjense que les quiero platicar que el otro día andaba yo caminando por la calle a todo dar, cuando me doy cuenta de que en la fonda de aquí de la esquina estaban haciendo trabajos de remodelación. Y bueno, pues como yo soy bien manitas y me encanta la talacha, les dije: oigan muchachos, si quieren les echo una manita, ¿no? Y me dijeron: no, sí, pásele. Y ahí estábamos trabajando a todo dar, cuando tumbaron la pared y no, hombre, apareció un mosaico chulísimo que perteneció a la casa que existía pues antes de que se hiciera fonda, ¿no? No, hombre, pero elegante, morisco, padrísimo. Y pues todos nos emocionamos. Y yo pues me puse a pensar, ¿no? ¿Cómo se habrán sentido aquellos trabajadores, ¿no?, de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que hace más de 40 años andaban ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, realizando excavaciones para instalar cableado subterráneo, cuando ¡ay! ¡Chúmbale! Se les aparece la Coyolxauhqui. ¡Hombre! Imagínense, ¿no?, ese monolito enorme de la diosa mexica, ¿sí? La diosa descuartizada por su hermano Huitzilopochtli. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Momentazo. Pues esa madrugada del 21 de febrero de 1978, ¿sí?, marcó el descubrimiento del centro de la vida religiosa de los mexicas, ¿sí? Porque ese monolito pues estaba ahí en la base de las escaleras del Templo Mayor de México Tenochtitlan, ¿sí? Y las susodichas escaleras estaban dispuestas de norte a sur. Nada más los sacerdotes y las víctimas de sacrificio podían llegar ahí hasta la cúspide del templo, ¿no? Imagínense cómo era eso, hombre. Pues se calcula que medía aproximadamente 60 metros de altura. Seguro se podía ver, pero todo el Valle de México. ¡Qué bárbaro! Debe haber sido, pero alucinante. Y bueno, pues por eso he andado tan emocionado estos días. ¿Cómo me habría gustado ser arqueólogo o trabajador de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y encontrarme ese monolito, ¿verdad? Lo malo es que ahora tengo ganas de tumbar todas las paredes de mi casa, caray. ¿Qué habrá? Estupendo, don Leopoldo. Espero no destruya sus paredes. Bueno, sigamos con la lección. Retomemos algunos aspectos importantes del artículo que les leí al inicio.
Se llama Mesoamérica al área cultural y geográfica que comprendió el centro y sureste del territorio actual de México, así como el norte de Centroamérica. En esta región, como lo menciona la lectura, se desarrollaron diversas culturas con algunas características socioeconómicas y culturales comunes, pero también con marcadas diferencias. Geográficamente, Mesoamérica comprendía por el norte desde el río Pánuco en Tamaulipas hasta el río Sinaloa, siguiendo el curso de los ríos Moctezuma, Tula, Lerma y Santiago. Por el sur, desde el río Motagua en Honduras hasta el Golfo de Nicoya en Costa Rica, pasando por el lago de Nicaragua. Para fines de estudio, Mesoamérica se dividió en 6 subáreas, denominadas áreas culturales: norte, occidente, centro, Golfo, Oaxaca y sureste. Un elemento común en todas estas culturas fue la enorme importancia que la religión tenía en diversas áreas de su organización social y política, siendo el eje rector de su vida diaria. Ahora veamos el siguiente video sobre un mito fundamental que compartieron algunas culturas mesoamericanas. Cuando aún no había luz ni día, los dioses se reunieron en Teotihuacán y se preguntaban quién se encargaría de alumbrar al mundo. Uno de ellos, llamado Tecusistécatl, dijo: «Yo me encargaré de alumbrarlo». Sin embargo, se necesitaba otro voluntario y nadie quería correr el riesgo. Un dios pequeño y enfermo escuchaba a sus compañeros y no decía nada. Su nombre era Nanahuatzin. Entonces, notando su presencia, los demás le dijeron: «Sé tú quien alumbres». Nanahuatzin aceptó de buena gana la propuesta. Llegada la medianoche, los dioses se ordenaron en 2 filas, a uno y otro lado del gran horno divino. Tecusistécatl y Nanahuatzin se pusieron frente al fuego y entre las 2 filas de los dioses. Ellos le hablaron a Tecusistécatl y le dijeron: «Ea, pues, entra tú en el fuego». Sin embargo, al llegar corriendo para arrojarse, sintió miedo y se detuvo. 4 veces lo intentó y 4 veces se arrepintió. Entonces, los dioses se dirigieron a Nanahuatzin, pidiéndole que hiciera la prueba. Él, valientemente, cerró los ojos, corrió hacia el fuego y sin más, se arrojó en él. Al ver la decisión de Nanahuatzin, Tecusistécatl finalmente se lanzó también. Enseguida, los dioses se sentaron a esperar por dónde saldría Nanahuatzin convertido en sol. Después de un gran rato, el cielo se puso colorado por todas partes y ellos se postraron de rodillas, mirando hacia los 4 rumbos, tratando de adivinar por cuál de ellos saldría el nuevo sol. Unos lo hicieron hacia el norte, otros hacia occidente, otros hacia el sur y otros hacia el oriente. Estos últimos, los que miraron hacia el oriente, fueron los que acertaron. Sus nombres eran Quetzalcóatl y Xipetotec, llamado también el Tezcatlipoca Rojo, así como los Mimixcoa, los 400 o innumerables dioses destinados a cuidar y alimentar al sol. Y cuando salieron Nanahuatzin y Tecusistécatl, transformados respectivamente en sol y luna, emitían igual resplandor. No se les podía ver directamente de tanto que brillaban. Los dioses se dijeron que eso no estaba bien, y entonces Patécatl, uno de los dioses del pulque, lanzó un conejo en la cara a Tecusistécatl, disminuyendo su brillo. Desde entonces, se puede apreciar un conejo en la cara de la luna. Aún así,
Sol y luna permanecieron inmóviles en el cielo durante 4 días, hasta que en el día de signo Nahui Olin, 4 movimiento, y gracias al sacrificio de los dioses, el viento comenzó a soplar e iniciaron su marcha, primero el sol y luego la luna. Por eso salen cada uno a su tiempo. Luego, el sol llamó a los Mimishkoa y les entregó flechas y escudos para que con ellos le dieran de comer y beber, así como a su madre Tlaltecutli, la tierra. Sin embargo, ellos, en lugar de cumplir con su deber, se dedicaron a flechar aves y jaguares que no ofrecían al sol, a embriagarse y a yacer con mujeres. Viendo eso, el sol llamó a 5 de los Mimishkoa que habían nacido después que los demás y les dio flechas y escudos poderosos, diciéndoles: mirad, hijos míos, que habéis de destruir a los 400 Mimishkoa, porque no dedica nada a su madre y a su padre. Entonces tembló la tierra y salió un Mishkoatl, se reventó y derrumbó el cerro e hirvió el agua. Los innumerables Mimishkoa fueron vencidos y destruidos. Este mito fundamental era recreado en Tlacaxipehualistli, la fiesta dedicada a Xipetotec. El sacrificio de los dioses que echó a andar a el sol y la luna se reactualizaba a través del sacrificio de víctimas que los representaban. Luego, sacerdotes que se vestían con sus pieles se sentaban alrededor del Temalacatl, la gran piedra circular donde se escenificaba el rayamiento o sacrificio gladiatorio, la ceremonia principal que conmemoraba la muerte mítica de los innumerables Mimishkoa condenados por no haber cumplido sus obligaciones hacia el sol y la tierra. Los pueblos mesoamericanos compartieron creencias cosmogónicas que se relacionaban con el origen del mundo y del universo. Tenían la creencia que vivían en la quinta era o quinto sol. Los anteriores 4 habían finalizado con la destrucción de la humanidad y grandes catástrofes. Como ya les comenté, Mesoamérica se dividió en áreas y cada una destacaron diversas culturas. Mencionemos algunas de ellas. En el norte destaca la cultura chalchihuites, quienes ocuparon la zona de Zacatecas y el sur de Durango. En occidente, tarascos o purépechas se ubicaron en Michoacán, parte de Jalisco y Guanajuato. Centro o altiplano central, Teotihuacán, Tula y Tenochtitlan. En diferentes periodos, ocuparon la Ciudad de México, Estado de México, Puebla e Hidalgo. Golfo, olmecas, huastecos, totonacas, ubicados en Veracruz principalmente, aunque los olmecas se asentaron también en Tabasco. En el área de Oaxaca, zapotecas y mixtecos. Sureste, los mayas. Región que abarcó Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Guatemala, Belice y Honduras. Todas estas culturas se desarrollaron en un periodo de tiempo muy amplio, que iremos detallando en esta y las siguientes sesiones, pero se pueden hacer una idea de la inmensa diversidad que caracterizó a la región mesoamericana. En relación a ello, les invito a que veamos el siguiente video. Mesoamérica fue la región que habitó a las culturas más importantes de la época prehispánica. Un lugar donde se fraguó una tradición común con base en la diversidad entre los mexicas, mayas, teotihuacanos, zapotecos, mixtecos y olmecas, y quienes dieron paso al Estado. Así lo explicó Linda Rosa Manzanilla, miembro del Colegio Nacional e investigadora titular del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.
Mesoamérica tiene una multiplicidad de grupos étnicos, de grupos lingüísticos. ¿Cómo fraguas una tradición común cuando hay tanta gente distinta? Uno de los temas que me ha interesado es este de la diversidad biológica, étnica y cultural de Mesoamérica, porque de las 6 áreas en el mundo donde surgió la complejidad social, política, económica, que son Mesopotamia, Egipto, China, la India, los Andes y Mesoamérica, la única que tiene como sello la diversidad es el tema que define a Mesoamérica, es diversidad porque se fraguó una tradición con base en distintos grupos étnicos, lingüísticos, biológicos. Hay 2 formas de constituir estados en Mesoamérica. Los más comunes son aquellos estados que tienen un solo gobernante a la cabeza. Por ejemplo, los estados mayas están regidos, son pirámides sociales muy complejas, con una persona a la cabeza que era concebida como una deidad, ¿verdad? Depende del sitio maya, son distintas deidades. Pero en cambio Teotihuacán y otros estados, que son excepciones, fraguan una estructura corporativa. Quiere decir que los grupos sociales son más importantes que los individuos y por lo tanto no tienen a un gobernante a la cabeza, sino probablemente un consejo de gobierno. Yo creo que las estructuras corporativas son muy atractivas para entender cómo se dan consensos entre grupos muy diversos. Por ejemplo, Teotihuacán, que tuvo 4 o 5 grupos étnicos conviviendo en la ciudad, ¿cómo armas un consenso para llevar a esa sociedad a una armonía durante cierto tiempo? Y eso es algo que tenemos que aprender nosotros, ¿verdad?, en el mundo actual. Efectivamente, como bien se plantea en el video, la diversidad fue el sello característico de Mesoamérica, con culturas y rasgos y tradiciones propias. Sin embargo, con el transcurso de varias etapas se conformó una gran cultura o rasgos o características comunes. Tomando como base al antropólogo y etnólogo Paul Kirchhoff, ubiquemos algunos rasgos comunes en Mesoamérica. Tome nota. 1. El juego de pelota, el cual se extendió por toda la región e incluso fuera de ella. 2. El uso del besote, que era una insignia militar que se colocaba debajo del labio inferior, así como el uso de macuahuitl, que era una espada de madera con hojas de pedernal y obsidiana, y del ichcahuipili, que era un escudo con 2 manijas. 3. La escritura jeroglífica, las notaciones numéricas y la elaboración de códices. 4. Uso de calendario solar, dividido en años con 18 meses de 20 días cada uno, más 5 días adicionales. Combinación de 20 signos y 13 números para formar un periodo de 260 días, para formar un ciclo de 52 años. 5. Construcción de basamentos piramidales revestidos con estuco, todos para fines ceremoniales. 6. Uso de atatl o lanzadardos, arco y flecha, jabalinas, canoas y redes para la caza y pesca. 7. Sacrificio de codornices, ciertas formas de sacrificio humano, ciertas formas de autosacrificio. 8. Mercados especializados o subdivididos según especialidades. 9. Órdenes militares, caballeros águila y tigres. Guerras para conseguir víctimas que sacrificar. Antes de despedirnos, les invito a que elaboremos un reto. Es importante mencionar que este reto inicia hoy y lo desarrollarán a lo largo de las siguientes 2 sesiones. Elaboren una línea del tiempo. Esta deberá estar dividida en 2 grandes periodos. El primero será el preclásico, que abarcó del 2000 antes de nuestra era hasta el 300 de nuestra era. La segunda parte de la línea será el periodo clásico, que será del año 300 al 900 de nuestra era. En la parte superior de la línea ubiquen los rasgos comunes de toda Mesoamérica. Durante las próximas sesiones colocarán los aspectos que cada maestro les mencione en su espacio correspondiente. Tomen como ejemplo la muestra que se presenta en pantalla. Si desean saber un poco más del tema, apóyense en su libro de texto. Ubiquen el tema en el índice del mismo. Listo. Por hoy hemos terminado.
pero nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Cuídense y hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.